34 años. Una vida entera que se desmorona en un instante. Y luego, el silencio. Un silencio que ocultaba un secreto tan grande como el mundo. Un martes gélido de noviembre en la capital. El cielo, cargado de nubes grises, parecía un espejo perfecto de cómo se sentía Elena. Dentro de la oficina del abogado, el aire estaba denso, cargado de una tensión casi palpable. Firmar esos papeles del divorcio, cada trazo de su bolígrafo era un golpe sordo, un adiós definitivo. Sus manos, sin embargo, no temblaron. No porque el dolor hubiera desaparecido, no, ese dolor llevaba años macerándose, 3 largos años de lágrimas contenidas, de una tristeza que se había vuelto parte de ella. Ya no quedaba nada más que verter. David, su flamante exmarido, se acomodó en el asiento frente a ella, una mueca de suficiencia asomando en su rostro. Una risa, sonora y descarada, escapó de sus labios. Al fin me desligo de esta mujer, exclamó, su voz resonando en la pequeña sala. 3 años sustentando a alguien que jamás contribuyó un céntimo a este hogar. El abogado, un hombre de mediana edad con unas gafas que deslizaban por su nariz, desvió la mirada, incómodo ante la crueldad. Elena no dijo nada. Ni una palabra. Tampoco se defendió, ni ofreció explicación alguna. Simplemente se levantó, su bolso desgastado colgando de su hombro. Se dirigió a la puerta, con paso firme, como si estuviera caminando hacia una nueva vida, no alejándose de un final. David la observó irse con una mezcla de desdén y certeza. Estaba convencido de que ella volvería. Siempre lo hacían. En una semana, pensó, aún en 7 días estará aquí, rogando perdón. ¿Quién querría a una mujer de 34 años, sin una carrera brillante, sin dinero, sin contactos, sin estatus? Para él, la respuesta era obvia, nadie. Pero David no tenía ni la menor idea. Nadie la tenía. Lo que nadie sabía, era que Elena había estado tejiendo, durante esos mismos 3 años, un futuro que cambiaría la vida de muchísimas personas. 6 meses antes de aquel frío martes, Elena ya no vivía allí. Había alquilado un pequeño piso, al otro lado de la ciudad, un lugar anónimo y sencillo. Cada día, antes de que el sol se atreviera a asomarse, a las 5 de la mañana, ya estaba despierta. No por obligación, sino por una fuerza interior que la impulsaba. 3 años de matrimonio con David habían sido como una lenta erosión, un constante deterioro de su alma. Él nunca la había golpeado, jamás alzó la voz. Pero cada palabra suya era como un corte en la piel. Deberías darme las gracias por mantenerte, le decía. No cualquiera tiene la suerte de casarse con alguien como yo. O la peor de todas, sin mí, no eres nada. David era director comercial en una firma de consultoría. Un buen sueldo, y no se cansaba de recordárselo. Elena, mientras tanto, trabajaba como diseñadora freelance. Sus ingresos eran modestos, sí, pero la pasión que ponía en cada proyecto era inmensa. Y, sobre todo, tenía una visión. Una idea que había germinado mucho antes de que él entrara en su vida. Desde muy joven, Elena demostró una habilidad casi mágica para el diseño digital y el comercio electrónico. Había pasado horas, tardes enteras, recorriendo mercados de artesanía. Veía a artistas con manos prodigiosas, con un talento que desbordaba, vendiendo sus creaciones por monedas. ¿Por qué? Porque no sabían cómo llegar al mundo. No sabían venderse fuera de su pequeño rincón. Y de esa injusticia, de esa pena que le oprimía el pecho, nació Artesano. Un espacio virtual. Una plataforma diseñada para unir a los artesanos españoles, esos genios anónimos, con compradores de todo el mundo. Su objetivo era simple: eliminar a los intermediarios, a esos explotadores que se llevaban la mayor parte del esfuerzo. Durante los primeros 2 años, su proyecto apenas existió. Trabajaba en secreto, a escondidas, aprovechando las horas en que David dormía profundamente. Programación, diseño, redacción de correos, contactar a los creadores, todo lo hacía ella sola. Había invertido sus escasos ahorros,
10.000 euros que había guardado con esfuerzo durante años. David creía que se los había gastado en tonterías. ¿Y ella? Pero puso una condición, una que no admitía discusión: discreción absoluta. Sabía perfectamente qué consecuencias tendría que David se enterara. Con esa inyección de capital, Artesano empezó a crecer. A crecer de una manera vertiginosa. Apenas 18 meses después, la plataforma ya generaba ingresos por 8 millones de euros. Y Elena, la diseñadora freelance, la esposa menospreciada, percibía un sueldo anual superior a los 400.000 euros. 5 veces lo que ganaba David. A pesar de todo, guardó silencio. Siguió tejiendo su plan en las sombras. Se preparó, porque intuía que aquel divorcio no sería un simple trámite. Sería una batalla. Y Elena no estaba dispuesta a ceder ni un centímetro. El imperio que floreció en la sombra. La mañana del divorcio, Elena abandonó el edificio sin mirar atrás. Avanzó con calma por la acera, como si cada paso sellara un capítulo que daba por cerrado para siempre. David, ajeno a todo, seguía dentro, seguro de su victoria. Fue entonces, justo en ese instante, cuando sucedió algo que él no había contemplado en sus planes. Desde la ventana del tercer piso, vio como una limusina negra, larga, imponente, se detenía justo delante del edificio. El chófer, con una deferencia casi teatral, descendió y abrió la puerta trasera. Elena se detuvo. Inspiró hondo. Y accedió al vehículo. Un escalofrío helado recorrió la espalda de David. En el asiento de enfrente, ni una idea, ni una firma, ni un instante de su esfuerzo. El negocio no le pertenecía. Jamás le había pertenecido. Mientras tanto, Elena visitaba talleres artesanales. Lugares que antes luchaban por sobrevivir y que ahora vendían a nivel internacional. Garantizaba salarios dignos, creaba oportunidades tangibles. No buscaba venganza. Buscaba equidad. Y entonces, el menosprecio que él había sembrado empezó a pasarle factura. En los primeros días tras la ruptura, David se aferró a la negación. Es una exageración, se decía. Ese coche lujoso es una casualidad. Las publicaciones que empezaban a aparecer en línea no tienen nada que ver con mi Elena. Pero la negación se desvanece rápido cuando la verdad irrumpe con una exactitud implacable. Una mañana, mientras se preparaba para ir al trabajo, su móvil empezó a vibrar sin parar. Notificaciones, llamadas perdidas, correos electrónicos. El primero que abrió era de un colega: ¿es cierto que tu exmujer es la creadora de Artesano? David frunció el ceño. Hizo clic en el enlace. Y allí estaba. Una entrevista completa en un prestigioso periódico de negocios. Una foto de Elena. Distinguida, confiada, tranquila. El titular, directo y contundente: Elena Martínez, la empresaria que edificó un imperio digital uniendo artesanos españoles con el mercado global. Leyó cada frase con el estómago revuelto. 3 años. 3 años de dedicación secreta. 3 años en los que él se había burlado de ella, mientras ella construía algo que ahora... Mientras tanto, Elena transitaba un camino totalmente opuesto. Por primera vez en mucho tiempo, sus mañanas transcurrían sin temor. El agobio en su pecho había desaparecido. Su modesto hogar, aquel piso alquilado, había dejado de ser un espacio provisional para convertirse en el escenario de su renacimiento. Allí, rodeada de plantas frescas y bañada por la luz natural que entraba por la ventana, inició su proceso de recuperación. Participaba en encuentros con artesanos. Hombres y mujeres que ahora tenían la posibilidad de costear la educación de sus hijos. Escuchaba relatos de comunidades olvidadas que, gracias a su iniciativa, recuperaban su vitalidad. Cada experiencia compartida era un refuerzo. Su labor estaba generando un impacto real. Alejandro la apoyaba, pero jamás buscaba el protagonismo. Entendía que ese brillo no le correspondía. Elena jamás necesitó un héroe. Ni un solo momento. Una tarde, mientras analizaba cifras económicas, llegó una notificación judicial.
David había emprendido acciones legales. Buscaba una porción del éxito empresarial, argumentando su contribución. Elena no mostró sorpresa. Sus abogados ya estaban preparados. Todo estaba registrado. Fechas, finanzas independientes, aportes previos al enlace, acuerdos de discreción. No había puntos débiles. La solicitud fue desestimada rápidamente. Para David, este fue el golpe definitivo. No solo había perdido a la persona a la que subestimó, sino también su poder. Y para alguien de su naturaleza, eso era inaceptable. Intentó hacerse presente en citas sociales donde sabía que Elena asistiría. Jamás coincidieron. No por evasión de ella, sino porque sus caminos divergían por completo. Él persistía en la noción de prestigio. Ella había comprendido la esencia del valor real. Una noche, David se encontraba solo en su desolado hogar, observando publicaciones en línea. Fragmentos de entrevistas, charlas. Premios. Elena hablando de sencillez, de consideración, de la importancia de no subestimar jamás. Cada palabra era un reflejo de sí misma, y Elena no se reconocía en esa imagen. El desdén que la había cultivado por tanto tiempo ahora volvía, no como un acto de venganza, sino como una consecuencia inevitable. Sin alzar la voz, sin humillaciones públicas, Elena no tuvo que intervenir. El karma actuó por sí solo. Pues a veces, la justicia más implacable es simplemente permitir que la verdad se revele. El silencio fue el broche final. Cuando Elena volvió al corazón de Madrid, no fue por nostalgia ni por simple curiosidad. Fue una casualidad del destino. Un encuentro profesional. Una agenda apretada que la condujo por una calle que había abandonado hace mucho tiempo. El bufete de abogados permanecía intacto, idéntico al recuerdo. La misma entrada, las mismas cristaleras, el mismo sitio donde su relación se había desmoronado sin dramas, sin escándalos, sin una palabra de sobra. Elena se detuvo un instante. No por aflicción, sino por una certeza renovada. Tomó aire y continuó su marcha, pues ya no requería mirar atrás para validar que su decisión había sido acertada. Esa misma jornada, David recibió la notificación definitiva. Tu empresa ha perdido un contrato más. El tercero en apenas 2 meses. Esta vez no hubo rodeos ni cortesías. Solo una frase tajante y helada: hemos optado por otra dirección. David dejó caer el teléfono sobre la mesa. Por primera vez, se permitió sentir ese vacío que había eludido por años. No era por el dinero perdido. Era por la cruda comprensión de lo que en realidad había arruinado. No había perdido a Elena el día del divorcio. La había perdido mucho antes. El día que la consideró inferior. Mientras tanto, Elena ascendía al estrado de un auditorio repleto. No hablaba de su exesposo, ni de venganza. Hablaba de dignidad, de respeto, de lo arriesgado que es subestimar a alguien solo porque su éxito aún no es visible. El público la seguía con atención total. Jamás permitan que nadie les haga dudar de su valor, afirmó con voz firme. El talento no siempre es ruidoso. A veces opera en sigilo. El aplauso fue prolongado, genuino, merecido. Esa noche, de vuelta en casa, Elena contempló la ciudad desde la ventana. Brillaba. No por ostentación, sino por las oportunidades que ofrecía. Reflexionó sobre quién había sido. Sobre esa versión suya que despertaba con temor, que creía que debía soportar para ser digna de afecto. Y sonrió. Pues ahora conocía la realidad. El aprecio no se suplica. La entereza no se proclama. La valía no requiere autorización. David, por su lado, captó de forma tardía la enseñanza que la existencia intenta impartir a todos, en algún momento. Nadie posee el desarrollo de otro individuo. Y rebajar a alguien no te eleva, tan solo expone tu propia debilidad. Jamás volvieron a cruzar palabra. No hizo falta, ya que Elena no requería sellar el asunto con diálogos, lo había concluido con acciones, con integridad, con triunfo forjado sin menoscabar a nadie. A veces,
la equidad no se manifiesta con represalias ostentosas, sino con la simple verdad revelada. Y mientras algunos lo pierden todo buscando dominar, otros lo conquistan al aprender a valorar. ¿Crees que David aprendió su lección? ¿O seguirá repitiendo los mismos errores? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado esta historia de superación y justicia, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas narrativas. Te esperamos en el próximo vídeo. Un momento. Un instante que se estira como un caramelo. Un helado derritiéndose lentamente en un día caluroso de verano. Cada gota que cae al suelo es una pequeña derrota dulce, un recordatorio de la fugacidad de todo. Y ahí, en ese instante, cuando las luces del proyector proyectaban sombras danzantes sobre las cortinas pesadas del teatro, Elena sintió algo. No fue un trueno, ni un terremoto. Fue más sutil, como el revoloteo de un colibrí en su pecho. Era paz. Paz de verdad, de la que se instala en los huesos, de la que te hace respirar profundo y sentir que el aire es más puro, más ligero. Recordó la primera vez que pisó un escenario. Tenía 16 años. Las piernas le temblaban como si estuvieran hechas de gelatina recién sacada de la nevera. La voz se le había quedado atrapada en la garganta, un nudo apretado que le impedía emitir sonido. El público, una masa informe y oscura en la penumbra, parecía juzgar cada uno de sus movimientos. Cada tos, cada crujido de la madera del piso, resonaba en su cabeza como una sentencia. Se sentía desnuda, expuesta, con todas sus inseguridades al descubierto. Era un error, creía. Un error garrafal de casting. ¿Quién la había puesto ahí? ¿Qué lógica seguía esa decisión? Y entonces, en medio de ese pánico helado, escuchó una risa. No era una risa burlona, no. Era una risa cálida, contagiosa, que venía de las primeras filas. Una señora mayor, con un sombrero adornado con plumas y una sonrisa que le arrugaba los ojos, le guiñó un ojo. Algo en esa simple conexión, en ese gesto de complicidad, rompió la barrera del miedo. Fue como si un pequeño rayo de sol se colara entre las nubes grises. Respiró. Y empezó a hablar. Las palabras salieron atropelladas al principio, torpes, como un cachorrito que intenta correr y se enreda en sus propias patas. Pero a medida que avanzaba, algo cambiaba. Las frases se volvieron más fluidas, las ideas tomaban forma. La señora del sombrero seguía sonriendo. Y Elena, por primera vez, sintió que no estaba sola. Sintió que sus palabras, por imperfectas que fueran, resonaban en alguien. Sintió que su voz, por temblorosa que fuera, importaba. Esa noche, al quitarse el maquillaje en el camerino, con el olor a polvos y a laca flotando en el aire, se vio en el espejo. Ya no veía a la niña asustada. Veía a alguien que había enfrentado su miedo y había salido victoriosa. No era un triunfo rotundo, no. Era una pequeña victoria, casi imperceptible para el mundo exterior, pero inmensa para ella. Y ahora, años después, frente a la multitud que la aclamaba, esa señora del sombrero ya no estaba. Pero su recuerdo, su risa, su guiño, estaban grabados a fuego en la memoria de Elena. Era un recordatorio constante de que la conexión humana, la empatía, puede ser el salvavidas más poderoso en medio de la tormenta. Pensó en David. En la forma en que la miraba. No con admiración, ni siquiera con envidia. Era una mirada vacía, desprovista de cualquier emoción genuina. Como si la viera a través de un cristal sucio, deformada, irreconocible. Él se había enfocado tanto en la meta, en el trofeo, que se había olvidado del camino. Se había olvidado de la humanidad. Recuerda una tarde, mucho antes de todo esto. Estaban en la cafetería de la academia, el aire cargado del aroma del café recién hecho y el murmullo de las conversaciones. David estaba sentado solo, con la mirada fija en un punto invisible en la pared. Parecía preocupado. Elena, siempre impulsiva y un poco torpe en sus interacciones sociales, se acercó. ¿Todo bien, David?, preguntó, su voz resonando un poco más de lo que pretendía. Él levantó la vista, sorprendido. Sus ojos,
normalmente fríos y calculadores, mostraban un atisbo de vulnerabilidad. Solo, pensando. ¿En qué, si se puede saber?, insistió Elena, arrastrando una silla para sentarse a su lado. El tintineo metálico de las patas de la silla sobre el suelo de baldosas pareció romper la burbuja de su soledad. David se encogió de hombros. En el futuro. En lo que tengo que hacer para llegar a donde quiero llegar. Su voz era apenas un susurro. ¿Y qué es lo que quiere llegar a ser?, inquirió Elena, genuinamente curiosa. Le gustaba la gente que tenía sueños, que visualizaba su destino. David la miró con una intensidad que la hizo retroceder un poco. Quiero ser el mejor. El único. El que todos recuerden. Elena sintió un escalofrío. Había algo en su determinación que le inquietaba. Era una ambición desmedida, sin matices. Pero, ¿no crees que hay diferentes formas de ser el mejor? ¿Que no todo es una competencia directa? Una sombra cruzó el rostro de David. La vulnerabilidad desapareció, reemplazada por una rigidez helada. No. Solo hay un camino. Y si no lo tomas, te quedas atrás. Se levantó bruscamente, haciendo que la silla chirriara contra el suelo. Además, ¿tú qué sabes? Tú solo escribes cosas bonitas. La frase le dolió. Le dolió porque era una simplificación burda de su arte. Era como decirle a un músico que solo hacía ruido, a un pintor que solo manchaba lienzos. Pero en lugar de enfadarse, sintió una punzada de tristeza por él. Tal vez, respondió, su voz teñida de una melancolía inesperada. Tal vez solo escribo cosas bonitas. Pero esas cosas bonitas a veces hacen que la gente se sienta menos sola. A veces les dan la fuerza que necesitan para levantarse. David la ignoró. Se dio la vuelta y se marchó, dejándola sola en la mesa, con el aroma del café volviéndose amargo en su nariz. Ese fue el momento en que Elena comprendió. Comprendió que David no buscaba la grandeza, buscaba la supremacía. Y que en esa búsqueda, estaba dispuesto a pisotear a cualquiera que se interpusiera en su camino. Ahora, al recibir el aplauso, no pensaba en David. Pensaba en esa señora del sombrero. Pensaba en todas las personas que, como ella, habían luchado contra sus propios demonios para encontrar su voz. Pensaba en la belleza que reside en la vulnerabilidad, en la fuerza que se esconde en la empatía, en la verdadera victoria que se logra al elevar a los demás, no al hundirlos. La sala se fue vaciando lentamente. El eco de los pasos resonaba en el gran vestíbulo. Elena se detuvo un momento, mirando hacia el escenario vacío, iluminado por una única lámpara que proyectaba un haz de luz solitario. Era un lugar que había sido testigo de tantos miedos, de tantas alegrías, de tantas transformaciones. Sintió el peso de la noche, la frescura del aire que entraba por las puertas abiertas. Afuera, la ciudad seguía vibrando, un monstruo de luces y sonidos que nunca dormía. Pero para Elena, esa noche, el sonido más hermoso era el silencio que se había instalado en su interior. Un silencio lleno de gratitud, de autoconocimiento, de una serenidad que antes solo había soñado. Caminó hacia la salida, sintiendo la textura del mármol frío bajo sus pies. Cada paso era un eco de su viaje. De los tropiezos, de las caídas, de los momentos en que pensó que no podría más. Pero también de los levantamientos, de las lecciones aprendidas, de las manos amigas que la habían ayudado a seguir adelante. Se detuvo en la puerta principal, respirando el aire nocturno. Era un aire lleno de promesas, de posibilidades. La ciudad, con sus rascacielos que arañaban el cielo y sus calles que bullían de vida, ya no le parecía un lugar intimidante. Le parecía un lienzo en blanco, esperando ser pintado con nuevas historias, con nuevas esperanzas. Recordó las palabras de su abuela, una mujer sabia y resiliente que había vivido una vida llena de altibajos. Elena, mi niña, le decía, sus ojos brillantes como dos luceros, la vida es como un río. A veces las aguas son tranquilas y cristalinas, y puedes ver el fondo. Otras veces, la corriente es fuerte, y te arrastra sin piedad. Pero lo importante es no dejar de nadar. Y si te tropiezas, si caes, no te quedes ahí.
Levántate, sacúdete el polvo y sigue adelante. Esas palabras resonaban en su mente, dándole fuerza. Porque sabía que este no era el final. Era solo el principio. El principio de una nueva etapa, de nuevas aventuras, de nuevas lecciones. Y estaba lista. Estaba lista para abrazar lo que viniera, con la misma valentía y la misma humildad que la habían traído hasta aquí. Se giró para mirar hacia atrás, hacia el gran teatro que ahora estaba sumido en la oscuridad. Una silueta solitaria en la noche. Un recuerdo tangible de la noche que había cambiado su perspectiva para siempre. Una noche en la que había aprendido que el verdadero poder no reside en dominar, sino en conectar. En inspirar. En ser la mejor versión de uno mismo, sin necesidad de apagar la luz de nadie más. Subió a su coche, sintiendo la suave vibración del motor. La radio emitía una melodía suave, melancólica, que encajaba perfectamente con el ambiente. Mientras se alejaba, vio las luces del teatro desvanecerse en la distancia, como un sueño que se disuelve al amanecer. Pero la sensación, la verdad que había descubierto, esa se quedaba. Se quedaba en su corazón, en su mente, en cada fibra de su ser. Y sabía que la llevaría consigo, como un faro que ilumina el camino, en cada paso que diera a partir de ahora. La historia de Elena y David no es solo una historia de éxito y fracaso. Es una historia sobre la naturaleza humana, sobre la importancia de la empatía y la integridad, sobre la diferencia entre la ambición destructiva y la aspiración constructiva. Es un recordatorio de que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, tienen un impacto. Y que la forma en que tratamos a los demás define no solo quiénes son ellos, sino, sobre todo, quiénes somos nosotros. ¿Te ha inspirado esta historia? ¿Te ha hecho reflexionar sobre tus propias experiencias? A veces, las lecciones más valiosas se esconden en las narrativas más sencillas. La vida nos presenta constantemente oportunidades para crecer, para aprender, para elegir el camino de la compasión sobre el de la competencia destructiva. Piensa en tu propio entorno. ¿Hay algún David en tu vida? O quizás te has visto reflejado en Elena. No hay juicios aquí. Solo la oportunidad de entender mejor las dinámicas que nos rodean y las que habitan en nuestro interior. Es fácil dejarse llevar por la corriente de la envidia, de la competencia desmedida. Las redes sociales, la cultura del éxito a toda costa, pueden amplificar esas voces. Pero recuerda siempre el mensaje de Elena: el talento no siempre es ruidoso. A veces opera en sigilo. Y tu valor no necesita validación externa. Eres valioso por el simple hecho de ser tú. Ahora, si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te ha tocado. Te ha hecho sentir algo. Y eso, querido amigo, es la magia de las historias. Nos conectan, nos conmueven, nos hacen ver el mundo con ojos renovados. Por eso, si te ha gustado este viaje emocional y reflexivo, si sientes que te ha aportado algo, por favor, demuéstranos tu apoyo. Dale un me gusta a este video. Es un gesto pequeño para ti, pero significa el mundo para nosotros. Nos ayuda a seguir creando contenido que inspire y motive. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Cada vídeo es un nuevo universo por explorar, una nueva lección por descubrir. Queremos escuchar tu voz. ¿Qué te ha parecido la historia de Elena y David? ¿Qué lección te llevas de ella? Déjanos tus pensamientos en la sección de comentarios. Tu opinión es importante para nosotros y enriquece nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos nuevas historias, nuevos personajes y nuevas formas de entender el mundo que nos rodea. Hasta entonces, vive con integridad, con empatía y con la certeza de tu propio valor. Hasta pronto.